Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy estamos de manteles largos, pues tenemos la visita de Roberto Corella, uno de los grandes referentes del teatro sonorense y mexicano. Roberto, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Omar? Es un placer estar aquí. Roberto, antes de entrar a indagar en tu maravillosa y extensa obra ya, quería empezar por el final, digamos. Ahorita antes de entrar aquí al set, me contabas que estás escribiendo una obra autobiográfica. Quería empezar, Roberto, por tus inicios. ¿Cómo empieza Roberto Corella en el teatro? Bien. Yo soy de Arizpe, Sonora, un lugar donde obviamente era imposible acceder a las manifestaciones artísticas. Sin embargo, yo recuerdo cuando era niño que sí, sobre todo había muchos pianos, había muchas casas con piano y había mucha música. Teatro no era común. Sin embargo, en secundaria por allí tuve mis pininos con algún maestro que llegó y algo sabía, e hicimos algún sketch. Entonces, cuando llegué aquí a estudiar la preparatoria, allá por 1971 en la Universidad de Sonora, ofrecen la opción de llevar una actividad artística o deportiva. Yo escogí rápidamente teatro. Y allí entré a ese mundo y al año, más o menos al año de estar ahí, descubrí que ya eso me había atrapado, que era una telaraña, que era una trampa que me había entendido y que ya no podría deshacerme de ella por siempre, jamás. Exactamente. Roberto, llegas en el 71 aquí a Hermosillo, en la preparatoria de la Universidad de Sonora, das el paso a la Universidad de Sonora. Sí. Está un ambiente como que un poquito de despertar cultural. Empieza a haber muchos referentes, mucha educación de teatro. Eres parte de todo ese inicio. ¿Cómo eran esos años de tumulto cultural, ideológico, político? ¿Cómo se vivió esa época? Mira, en los años 60 fue, bueno, a mediados de los 50, desde mediados de los 50, con el maestro Alberto Estrella, empezó el boom teatral. Antes de eso, realmente no existía como tal, más que las compañías que llegaban y algunas cosas aisladas que hacían gentes como Heriberto Aja, Abelardo Casanova, el mismo Alberto Estrella y otras personalidades, el maestro José Mazón, en fin. Pero ya en 1954 que se funda la Academia de Arte Dramático de la universidad, esto empezó a crecer inmediatamente. El maestro Estrella fue un titán, fue un héroe, no descansaba. Y hacía 4 o 5 montajes por año y la gente allí estaba en el teatro, siempre lleno del teatro que ahora llamamos Subeldía, ¿no? Que era el auditorio de la universidad. Pero a mediados de los 60 llega un señor desconocido completamente, que vivía en Guaymas, aunque es de Cocorit. Se llama Jorge Velarde y trae una obra que, si mal no recuerdo, se llama Las alas del pez, que es una obra que rompe totalmente con el costumbrismo a que tenía acostumbrado al público el maestro Estrella. Y todo el mundo se impacta y resulta que rápido lo contratan como escenógrafo, porque además pintaba, era un muy buen pintor. Y monta La danza que soña la tortuga de Emilio Carballido, que es una obra igual que se sale en muchas medidas del costumbrismo. Y gana el Festival de Otoño, que es el equivalente a la Muestra Nacional de Teatro de hoy, ¿no? A nivel nacional. Amalia Félix, saludos Amalia, gana el premio a la mejor actriz. En fin, y Jorge Velarde entonces se catapulta. Luego se va a México 2 años, regresa más o menos en el 70 y monta
a mí ya no me tocó ver más que fotografías. Cuando estaban construyendo el BH, el primer BH, que era el gran acontecimiento, que está en Reforma y Boulevard Luis Encinas, allí, en ese lugar, montó la obra Los Albañiles, con los actores pegando ladrillos, acarreando la mezcla, haciendo todo, subiendo, o sea, todo haciéndolo real, un realismo total. Y fue impresionante. Yo empecé con el maestro Estrella, obviamente, todo el mundo volteábamos a ver a Velarde a ver cuándo nos llamaba, ¿no? Porque era un loco genial, histérico, neurótico, amoroso, o sea, porque a fin de cuentas todas las posibilidades caben en nosotros, más si somos tipos apasionados, terriblemente apasionados. Y a principios del 73, yo tenía año y medio allí, y vi una obra dirigida por Velarde, la mejor obra que se escribió, yo creo, del siglo XX, Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Yo le vi y me quedé impactado, dije, esto es lo mío. Y esperaba, yo me hacía el aparecido con Jorge Velarde a ver si me llamaba, y tuve la fortuna de que al mes de eso me llamó. Entonces ya para mayo del mismo 73 estábamos estrenando una obra de dos personajes, que mi contraparte era la gran actriz Socorro Lagarda, Almas que mueren. Y con esa obra yo tenía 17 años, solo tengo 17 años. Hicimos giras por muchísimas partes, hasta Culiacán, hasta Mexicali, por todo Sonora. Y bueno, fue extraordinario. Y así es como empezó este mundo, y ya a partir de ahí yo supe que no podría alejarme del mundo del teatro. Maestro, luego se va a Nogales, tengo entendido. El 79. El 79, a un taller precisamente. Sí. Fíjate, tuve la fortuna de que vinieran a buscarme de Nogales. Yo trabajaba dando clases en el Centro de Educación Artística, el CEDART. Estudiaba letras y trabajaba allí. Y seguía actuando, obviamente, y ya dirigía. Ya empezaba a hacer mis trabajos como director escénico. Y en Nogales habían visto un montaje mío, los de la Mesa 10, de Osvaldo Dragón, y les gustó. Y cuando necesitaron un maestro de teatro, vinieron por mí. Pues eso es lo que yo quería, dirigir teatro. Entonces me fui, estuve 17 años en Nogales. Fundamos el grupo Reflejos, que estuvo en 4 muestras nacionales de teatro representando al noroeste de México, que fue un grupo importante, y que, al igual como lo hizo Velarde de mediados de los 60 aquí, pues nosotros lo hicimos en Nogales, pero no solo para Nogales, sino para el estado de Sonora. Cuando llegábamos a Hermosillo era como traerlo. ¿Qué trae ahora el loco de Corella, no? Y generalmente era aceptado lo que traíamos, les parecía atractivo, interesante, novedoso, sobre todo honesto, ¿no? Ha sido una de las características, de las cosas que yo trato de no perder, honestidad y congruencia, ¿no? Congruencia en lo que haces, en lo que dices, y tener una posición, que a fin de cuentas el arte es comunicación. Claro. Maestro, ¿cómo empezó la transición de su formación primeramente como actor, como intérprete, luego pasó como director? ¿Cuándo dijo, bueno, puedo escribir? Yo, desde que empecé a dirigir, sucedía que por X o Y razones algunas escenas no me funcionaban, o no tenía los actores para tal personaje, entonces hacía adecuaciones, movimientos, ¿no? Y por ahí empecé a escribir algo, pero no me atrevía a firmarlo. Ponía creación colectiva, ¿no? Pero en 1986, en la tercera muestra regional de teatro, el maestro Oscar Liera, de Sinaloa, nos gritoneó a todos en un congreso y dijo, ¿qué pasa con los directores de teatro del noroeste de México? ¿Por qué traen obras caducas, obras viejas, obras que no nos representan y que no significan para nosotros? ¿Qué no hay temas allí? ¿Qué no hay mundos allí? ¿No hay ideas? ¿No hay algo
en lo que ustedes puedan basarse para escribir su propia obra de teatro. Yo me puse, dije, tiene toda la razón del mundo, y empecé a trabajar en eso. Ya había estudiado letras, tenía esa fortuna pues de dominar el arte de la pluma, y empecé a experimentar. Ya el 88 ya firmé mis primeros textos, afortunadamente están perdidos. Y fue ya a principios de los 90 cuando ya me sentí que ya estaba más asentado en el mundo de la dramaturgia. Sin embargo, mi actividad más importante seguía siendo la dirección escénica, o sea, escribía para montar los textos. Así surgió, por ejemplo, una obrita que se llama El Estigma, surgió un monólogo, Suplemento Dominical, La luz de tus blancos colmillos, que nos tocó abrir una muestra nacional de teatro con ella. En fin, y luego vino El Estanque, ¿no? El 94. Omar, el teatro, ahora el arte, todo envejece muy rápido, porque estamos cambiando ya no día a día, sino minuto a minuto. Y sin embargo, El Estanque ha envejecido muy bien, maestro. Envejeció bien, o sea, de hecho no ha envejecido, se ha mantenido. A pesar de que trata de un tiempo específico, que es como es la Liga 23 de septiembre, la Liga Comunista 23 de septiembre, que de hecho ni era, pero por ser lo más conocido así le puse. A pesar de eso, la obra sigue teniendo vigencia. La acaba de presentar, bueno, hace 5 o 6 años el Tatúes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que también estuvo en la muestra nacional. Y lo dicen tal cual. Y la gente estaba así. Y dicen, es que yo lo relacioné con Ayotzinapa, es que yo lo relacioné con tal, es que a fin de cuentas esto es un ciclo, da vueltas, es cíclico, pues da vueltas y vueltas. Y El Estanque, entonces, por su estructura que no es realista, se ha logrado mantener. Y en general, puedo decir con gusto, al menos en mi caso, para mí en lo particular, que la mayoría de mis textos tienen esa característica de que no están envejeciendo, y cómo agradezco eso. Maestro, hablábamos del Estanque como su primera obra. Creo que era Dubati quien decía que el teatro es un acontecimiento y que los dramaturgos les puede hacer una biografía a través de sus obras. Surge El Estanque con un tema ya de por sí polémico, porque hemos vivido una época donde se ha satanizado mucho a todos esos grupos, se ha demonizado. Ya con ese que llegó a romper mucho de los paradigmas del teatro que se hacía en Sonora, con el tema, aparte con un lenguaje muy fluido, muy popular, pero muy rico. ¿Cómo sigue la evolución estilística de Roberto Corella partiendo del Estanque? Lo siguiente que escribí es una obra totalmente diferente que incluso hoy es así como novedosa. Se llama Circulando, Circulando, que el violín está tocando. También ganó el concurso del libro sonorense por allá el 96. Y es un absurdo total, obviamente considerando muchas cosas de Beckett de Ibsen y de Ionesco, que narra este sinsentido y este infierno, porque a mí me ha influido mucho Dante con la Divina Comedia, este infierno que es en lo que hemos convertido la existencia humana. No nos la han impuesto, lo hemos trabajado y fabricado. Yo no entiendo por qué, si nuestro único objetivo en la vida es ser felices, nos esforzamos tremendamente en justamente lo contrario. Como yo siento que no estoy siendo lo suficientemente feliz, me voy a enfocar en que tú tampoco lo seas, ¿no? Y un poco por eso va
circulando, que el violín está tocando, y se enfoca mucho en el asunto de las culpas, que es una herencia cristiana que nos ha limitado enormemente y nos ha dañado mucho y nos impide crecer, aceptarnos, reconocernos, querernos. Maestro, se me hace muy particular su caso, se me hace una rara avis dentro de la escuela del teatro sonorense, porque va cambiando de temas, tiene un teatro muy político, le gusta poner los puntos sobre las IES, confrontar al público sobre sus propios prejuicios. Hay denominadores comunes que luego lo estamos hablando antes, que es como esta falta de comunicación entre seres, también el tema de la violencia, cómo se ha desarrollado muchas veces como respuesta, por ejemplo, en Rastrojos, que toda la violencia que surge viene como respuesta a una opresión que se ha sufrido de parte de... Absolutamente. ¿Cómo ha sido, maestro, estas pulsiones, porque aparte lo plantea desde diferentes estructuras dramaturgas, nunca, a pesar de que uno puede decir, esta es obra de Roberto Corella, nunca se hace repetitivo? ¿Cómo se logra esa madurez estilística y temática? Bueno, ese es un pleito. Cuando estoy escribiendo, de repente digo, ya, esta escena ya la tengo, me gusta, me voy a dormir y despierto a las 4 de la mañana, digo, no puede ser, eso, o sea, es común, eso es esto. Esto no tiene sentido, cualquiera lo podría haber dicho, ¿por qué se lo pongo a los personajes? Me levanto y a modificar, y a borrar, a eliminar eso y a volver a empezar. Porque parto de una idea que me platicó un gran maestro, Víctor Hugo Rascón Banda, y me dijo así: si lo que dicen tus personajes lo puedes decir tú, ¿para qué lo dicen tus personajes? Esto es, el teatro, el arte, todo es transgresor. El arte dice lo que no nos atrevemos a decir, porque el arte es ponernos de frente a nuestra propia realidad, a nuestros propios miedos, inquietudes, deseos, sueños, etc. Entonces, cada vez que estoy escribiendo, considero eso, esto ya lo planteé, esto ya tiene que eliminarse, y es una constante. De hecho, este año no había escrito teatro, estoy haciendo esta biografía, pero no había escrito teatro. Por la misma razón dije, necesito replantearme cosas, leer más, buscar para tratar de ajustarme más a esta nueva forma de ver el mundo. Pero bueno, surgió que tuve que escribir algo, y escribí algo que a fin de cuentas me gusta, que es Poetas Trashumantes, que ya se va a estrenar por ahí a mediados de diciembre. De diciembre, con mucho éxito. Así es. Maestro, me llama la atención algo que eso que dice de que si yo puedo decir esto que le puse al personaje, no estoy diciendo nada. Este dominio de la otredad, ¿cómo se perfecciona? Le pregunto esto, tengo muy en mente, por ejemplo, en literatura, que George Perec decía, se iba a los cafés de Marsella a escuchar las conversaciones, y ahí encontraba frases maravillosas. A mí la otra vez me pasó aquí en el camión, y una señora le dice a otra, no sé qué están hablando, pero la frase me retumbó, le dice, hay peores cosas que la muerte. Esas perlas de sabiduría popular que se encuentra, ¿cómo se domina esto y cómo se aterriza a la hora de escribir para un dramaturgo? Mira, cuando estás muy atorado, atolondrado, se te cierra el mundo, que sucede muy seguido. De repente todo fluye maravillosamente, ni cuenta te das y ya está aquello, ¿no? Pero de repente no da más. Recuerdo una vez, voy a mencionar un espacio, estaba justamente trabajando Rastrojos, ya tenía toda la investigación, las entrevistas, todo lo que hice para escribir Rastrojos, tenía la idea de cómo, pero me faltaba darles el carácter específico a cada uno de los 4 personajes protagónicos, de los huipas, pues, ¿no?
Y me fui a un antro de baile muy popular que está por ahí cerquita de la plaza de Miguel Hidalgo. Y me senté con mi esposa viendo a la gente bailar y de repente sale alguien vestido como indígena, bailando, mientras bailaba haciendo como ceremonia hechiceril y decía ¡hop! 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 Ahí está Basilio. Él es Basilio, es mi personaje, es Basilio. Pues ya no le perdí la huella a Basilio y durante varios días, los sábados, que es cuando él iba, yo iba y veía a Basilio, nunca hablé con él, a mi Basilio, y así construía ese personaje. ¿Cómo se visualiza el espacio escénico, el tiempo escénico, para ligarlo con la historia que está escribiendo? El teatro no es lo que pasa, sino... Lo importante del teatro no es lo que pasa, sino a quién le pasa, ¿no? Entonces digo, ok, vamos a hacer esto, ya tengo personaje, tengo que tener a un personaje antagónico, que puede ser el mismo, y bueno, van a luchar, porque a fin de cuentas eso es una lucha de contrarios. Y ya ahorita ya no veo el escenario, ya no pienso cómo se va a hacer en escena. Que el director, ahorita con tantas técnicas y con tantas maravillas que existen, el director puede hacer magia total. Entonces ya no me preocupo por cómo lo haría el director. Maestro, ya finalmente lo voy a balconear, va a cumplir el próximo año 70 años. ¿Qué le viene a futuro a Roberto Corella? Mira, tenemos que entender y reconocer que los tiempos obviamente se van modificando. Yo nunca dejaré de ser lo que soy ni de ser lo que hago, pero sí seguramente dejaré de dirigir, dejaré de producir, actuaré cada vez menos hasta dejar de hacerlo, pero supongo que nunca dejaré de escribir. Porque eso sí, escribir es un acto tan propio y particular y personal, que eso no afecta en lo más mínimo. Yo lo que espero es que las nuevas generaciones tomen completamente, con toda la seriedad y con todo el compromiso, la batuta, y logren aquello que en un principio en los años 50 hizo Estrella, que en los años 60 hizo Velarde, que en los años 80 hicimos otros como Galindo, Cusberto, Corella, Jorge Celaya y tantos. En los 90 pues, de alguna manera nos hemos mantenido hasta hoy más o menos, pero ya surgen otros, que Fernando Muñoz, que Juan Carlos Valdés, que este muchacho, bueno, se me van los nombres, que lo tomen. Y esos jovencitos treintañeros que también están escribiendo y están haciendo teatro, los recién egresados de la licenciatura, que también asuman completamente esta decisión de encabezar el movimiento artístico sonorense, y que esto no deje de crecer, porque está creciendo. A pesar de todo, se sigue moviendo en Sonora, particularmente en Hermosillo. Tenemos mucho movimiento teatral en este momento y muy importante. Maestro, ha sido un honor poder entrevistarlo. Ahí estaremos pendientes para cuando surja Poetas Transhumantes y para todo lo que venga con la Cachima. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Omar. Gracias a usted. Este fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con el dramaturgo sonorense Roberto Corella. Nos vemos la siguiente semana. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.